buenas tardes tengan todas las personas que nos acompañan y sean bienvenidas a este espacio de la Cátedra Sarastica de la Escuela de Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica. Mi nombre es Roberto Bautista y les doy la más cordial bienvenida. La tarde de hoy vamos a dar inicio a un ciclo de conversatorio que durante este 2023 hemos planeado en conjunto con la Comisión de Investigación de la Escuela de Artes Dramáticas. El primero de estos encuentros estará destinado a la crítica teatral. Reflexionaremos en torno al concepto de crítica y al ejercicio de la crítica. Para ello nos acompañan distinguidos y distinguida invitada y comenzaré precisamente presentándoles por ella. Nos acompaña Gretel Méndez Ramírez, quien es artista escénica, directora, performance, docente universitaria, mediadora de procesos artísticos, gestora e investigadora, es licenciada de la Escuela de Artes Escénicas, egresada de la Maestría de Literatura Latinoamericana y actualmente estudia en la Maestría en Artes de la Universidad de Costa Rica. Ha sido mediadora para el abordaje de espectáculos escénicos en espacios como Diálogo Espectadores en el 2022 del Centro Cultural Español y mediadora artística en exposiciones de artes visuales en Teorética desde el 2019 hasta el 2023. También nos acompaña José Montero Peña, quien es actor de teatro, radio y televisión, con más de 15 años de experiencia en el ámbito creativo, en la gestión y producción de espectáculos. También es gestor cultural, con trayectoria a nivel institucional, independiente y con organismos internacionales. Desde el 2017, Montero es coordinador del proyecto Diálogos Espectadores del Centro Cultural de España. También nos acompaña Tobías Ovares, quien es periodista, docente, actor y escritor. Ha estado vinculado al sector cultura desde el año 1995. Coordinó publicaciones especializadas en teatro como la revista Encuentro, del Teatro Melico Salazar, y Propuesta, de la Fundación a la Memoria de las Artes Escénicas. También ha colaborado con otras publicaciones especializadas como Escena, revista del Instituto de Investigaciones en Arte de la Universidad de Costa Rica, y la revista Conjunto de Casa de las Américas. Es colaborador del periódico La Nación desde el año 2014. También está con nosotros el máster en lenguas Bernardo Menayún. Él es dramaturgo, director y actor de teatro, es docente universitario, licenciado en Artes Dramáticas y máster en Lingüística por la Universidad de Costa Rica. Está interesado en ciencias cognitivas, análisis de la conversación, estructura dramática y también es docente del curso de crítica en nuestra escuela. Moderando este conversatorio estará el doctor Carlos Salazar, quien es profesor y director de teatro, investigador de los estudios del performance, licenciado en Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica y doctor en Drama, Historia y Teoría Crítica de la Universidad de Washington en los Estados Unidos. Muchas gracias a las personas que nos acompañan aquí ahora en la Cátedra Sarastica y sin más preámbulo cedo la palabra a Carlos para comenzar este conversatorio sobre la crítica teatral. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto, y bienvenida y bienvenidos a todos los participantes, a Tobías Ovares, Gretel Méndez, José Montero y Bernardo Mena. Es muy interesante el tema y vamos a entrarle desde diferentes aristas, pero primero queríamos hablar sobre todo de cómo llegan cada una y cada uno de ustedes a este concepto de crítica o de esta cosa de reflexión crítica, de diálogo, reflexión con los espectadores, ¿verdad? O sea, cómo aterrizan en este lugar tan específico que por lo menos en Costa Rica no hay una educación específica, ni en las academias ni las escuelas de teatro tienen una especialidad en esto, ni es algo que se enseñe como un posible trabajo o como una posible función del quehacer teatral, sino que termina llegando como algo paralelo a esto, pero sin embargo es más bien cada vez hay más gente interesada en este tipo de reflexiones. Entonces brevemente quisiéramos saber cuál fue la historia en sus carreras profesionales que les hacen terminar en este lugar. Quería empezar primero por Tobías, que aterrizó en un lugar de crítica bastante tradicional en un inicio, ¿verdad? Entonces que es interesante cómo llega ahí. Y después vamos a hablar con los demás. Muy bien, gracias Carlos. Muchas gracias a la Cátedra Sarastica, a la Escuela de Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica por esta posibilidad de intercambiar criterios y opiniones con ustedes. Vamos a ver,
yo no sé si uno aterriza en la crítica o más bien tropieza y cae sobre ella y de repente se ve en una maraña. Creo que es más bien lo segundo. Mi formación académica pasa por la filología española en primera instancia, por la comunicación, siempre con un gusto y un interés por la palabra. Eh, Tuve también un largo periplo por el audiovisual y en todos estos ámbitos donde también fui creador, nunca pude desvincular la labor creativa de la labor reflexiva. Para mí, por lo tanto, el establecimiento de un criterio, como es que yo entiendo la crítica, o como diría Kant, el análisis de los límites de un fenómeno, ¿verdad? Cualesquiera que sean estos límites, era una parte constitutiva de este quehacer. Posteriormente, un poco cansado de pensar, ¿verdad? Tanto, decidí que tenía que mover el cuerpo, ingresé al Taller Nacional de Teatro y en esa experiencia escénica me di cuenta también que era inevitable esta dualidad entre el hacer y el reflexionar. No tiene sentido para mí la una sin la otra. Son complementarias, digámoslo así. A partir del 2010 empecé a escribir de manera independiente, no algo que yo llamaría crítica teatral, porque efectivamente el nombre o el título o la categoría o el término es debatible, pero sí textos que de alguna forma expresaban no solo el resultado de una reflexión sobre un fenómeno escénico particular, sino también la vivencia personal. Las imbricaciones que este fenómeno llamado espectáculo tenía con el entorno, con mi propia tradición e historia como espectador y con espectáculos similares en ese momento. Eh, lo hice sin ningún afán de pensar que eventualmente terminaría instalado en el periódico La Nación, que yo discreparía con la idea de tradicional, ¿verdad? Porque en realidad, si el teatro como práctica artística tiene más de 2500 años, ¿qué más tradicional que ir a un escenario a ver a alguien, a un teatro a ver a alguien en escenario, ¿verdad? O sea, no diríamos que la crítica es tradicional. Creo que lo que debería analizarse es cuáles son los criterios con los cuales se reflexiona el hecho escénico. ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cuáles son los criterios? ¿Cuáles son las aproximaciones? ¿Cuáles son las posibles lecturas? Eh, Podría decirse que la crítica no es tan tradicional en nuestro país, al menos porque ni siquiera tiene un siglo, tiene aproximadamente 80 años contra, yo diría que prácticamente 200 años que tiene el teatro de las primeras escenificaciones, ¿verdad? Se consideraban teatrales. Eh, entonces, bueno, finalmente fallece en el año 2013 don Andrés Sáenz, que había ocupado, llamémoslo así, entre comillas, la cátedra en el periódico La Nación. Eh, Quedó un vacío durante un tiempo y finalmente me contactaron, me plantearon el reto, yo decidí que valía la pena intentarlo, ver qué significaba eso. Creo que era más divertido antes, quizá, de ingresar a la Nación, ¿verdad? Porque no tenía 3500 caracteres con espacios, que era como el primer mandamiento de mi trabajo. Había mucha libertad inclusive para equivocarse deliberadamente y no parecer tan correcto y tan diplomático, pero bueno, sostuve el puesto durante aproximadamente 8 años en realidad, no, 7 años, del 2014 al 2021, y posteriormente hago una parada para reflexionar sobre mi propia actividad, sobre lo que he venido viendo durante tantos años, y actualmente me mantengo más como un colaborador periodístico que como un, entre comillas, crítico teatral. Perfecto, muchísimas gracias, Tobías. Me gustaría saber ahora, pasar al otro lado, a la experiencia de José, que nos plantea una forma un poquito diferente de entender esta reflexión crítica. ¿Cómo aterrizaste en este proyecto que estás manejando ahora en el Centro Cultural Español? Sí, bueno, primero gracias por la invitación, gracias por este espacio, porque creo que es fundamental sentarnos a conversar sobre esto que nunca se va a acabar, por dicha, igual que el teatro. Pues en resumen, yo me formo como actor en la Escuela de Artes Dramáticas, me formo como un comunicador también en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Y bueno, creo que
ahí coincido un poco con Tobías, creo que desde la práctica, sobre todo escénica, siempre me preguntaba, bueno, ¿qué piensa la gente cuando ve estas cosas que estoy haciendo? Sobre todo desde las experiencias de cosas espantosas que hice cuando era estudiante y cuando, digamos, ya dejé de ser estudiante y hacía un trabajo, entre comillas, un poco más profesional, hasta otras que fueron también muy sorprendentes por la recepción que tuvo el público de forma positiva. Y ahí me pregunté, bueno, ¿qué pasa con esto? Sin embargo, nunca puedo decir que me puse sesudamente a reflexionar sobre el asunto, pero siempre estaba como esa espina de, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no viene gente a esto que estoy haciendo? ¿O por qué va gente a otras cosas? Y a mí me parece que eso es terrible o tal. Y después en el 2000, yo entro al Centro Cultural de España a trabajar en el 2016 y precisamente en el 2017, entre la transición entre el 2016 y 2017, Jorge Dubati está en Costa Rica, que es la mayor cantidad de gente sabe que es como el padre de este modelo que se llama Escuela de Espectadores, que es uno de los muchos modelos que existen de reflexión sobre esta relación entre quienes hacen y quienes espectan o quienes disfrutan del teatro. Y bueno, y a partir de ahí, a raíz de una inquietud que nace desde el Teatro Popular Mélico Salazar, dijimos, bueno, la única forma de sostener una iniciativa como esta es que esté fuera del Estado, ¿verdad? Las instituciones estatales evidentemente no iban a sostener algo en el tiempo donde se pudieran comenzar como a gestar estos encuentros entre los espectadores y quienes hacen las obras de teatro. Y a partir de ahí, pues lo propuse al Centro Cultural y por suerte fue bien recibida la idea y esto ha mutado, ¿verdad? Que eso me parece de las cosas más interesantes, que ha mutado muchísimo. En resumen, empezamos cubriendo, entre comillas, teatro, danza, música y artes visuales y nos dimos cuenta que si ya la relación con las personas espectadoras en el teatro o en las artes escénicas en particular era muy, muy específica, que tenía muchos matices, en las artes visuales y en la música eran mundos los cuales no estábamos ni medianamente cercanos. Y eso, a pesar de que teníamos personas especialistas en cada una de estas áreas para generar esta mediación, este contacto, este vínculo con las personas espectadoras. Sin embargo, fue muy complicado y por eso Mm, al año siguiente, el 2018, solo trabajamos teatro y danza y a partir del 2019 solo teatro. Y ahí nos hemos mantenido intentando de alguna manera no crear una metodología, sino establecer por lo menos un espacio con unas ciertas condiciones en donde tanto las personas espectadoras como las personas creadoras puedan sentirse a gusto para dialogar y que finalmente la discusión genere un beneficio en ambas vías. Entonces, como pueden ver, fue un poco el azar, un poco entre comillas, destino, ¿verdad? O esta piedra en el camino que me llevó a estar ahí. Y precisamente hoy lo agradezco porque me ha permitido también ahora sí sentarme un poco más a reflexionar sobre este diálogo, sobre la necesidad de establecer este diálogo y sobre todo los beneficios que genera no solo la crítica, sino la discusión crítica de parte digamos que de ambos lados de este hecho teatral. Ok, muchas gracias, José. Y ahora que hablas de Escuela de Espectadores, pues tenemos aquí a Gretel, que está actualmente participando y dirigiendo eh, y mediando en los procesos de Escuela de Espectadores, pero sé que no es el único lugar donde ha estado en relación con la crítica. Entonces quisiera que Gretel nos comparta su experiencia, por favor. Gracias, igual agradezco la invitación y que estoy honrada compartiendo con gente tan interesante el día de hoy. Bueno, en realidad cuando vos planteas la pregunta, yo empiezo a apuntar en el cuadernillo y digo, pucha, no sé si la palabra crítica es la que mejor me representa, ¿verdad? Me representa más la palabra mediación y supongo que va a ser un poco como lo que vamos a discutir hoy, en qué rol uno está jugando, digamos, la pelota con la que juego mejor el partido es la palabra mediación más que crítica y entonces empiezo a notar y pienso que la docencia ha sido el primer espacio, digamos, que me han hecho como encontrarme con lo que podríamos entender por crítica. ¿Por qué? Porque a una como docente le toca mediar contenidos a las personas estudiantes y de alguna manera estimular pensamiento crítico, ¿verdad? Frente al hecho teatral. Entonces, creo que primero una se encuentra ahí, ¿verdad? Como primer espacio.
También como creadora, yo estudié aparte de teatro, yo soy de esos bichos híbridos que andan por todo lado. Aparte de teatro, también estudié antropología 2 años, entonces ya eso me había metido como un pensamiento mucho social, político, ¿verdad? También performance, etcétera. Entonces siempre cuando yo me pregunto la creación, me la pregunto desde un pensamiento crítico y es de alguna manera como también abordo los contenidos o medio los contenidos con las personas estudiantes o donde trabajo, lo que sea que haga. Eso fue lo primero. Entonces, yo diría que el primer territorio fue la docencia para encontrarme con ese ejercicio de la crítica y después lo voy entendiendo más como un ejercicio de mediación crítica, digamos. Luego me encuentro con diálogo de espectadores, es esta invitación que me hace José a partir del año pasado, donde pongo en práctica un ejercicio que venía desarrollando en varios espacios, ¿verdad? Cómo hacer puente entre la comunidad, sea cual sea la comunidad, entiéndase, espectadores, y un problema o un espectáculo o una exposición, etcétera, ¿verdad? Cómo hacer puente donde se le dé nuevamente al espectador, con las espectadoras, la pelota para que no solamente sean entes pasivos, para que reciben, sino que generen por sí mismos también o participen de manera activa, digamos, de la experiencia, planteando sus propias lecturas y tal, ¿no? Y como les digo, y espacios de mediación en diferentes lugares, no solamente en el diálogo, en el espacio de diálogo de espectadores, que además José le cambia, o sea, ya esto es súper importante, partir de la idea de escuela, más bien espacio de espectadores, porque la escuela tiene toda una carga, ¿verdad? Es fuerte, digamos, estamos formando o más estamos, ¿qué estamos haciendo? Entonces también eso es importante. También tuve experiencia, como les decía, en las artes visuales, también me han invitado como en 2 ocasiones a hacer mediación para exposiciones que hace un ejercicio más o menos similar a lo que me tocó o lo que yo he desarrollado, digamos, cuando me encuentro frente a un espectáculo teatral. Y también yo nunca terminé esa maestría, pero estuve en literatura. Entonces ahí me encuentro más fuerte el concepto de crítica, pero desde la crítica literaria, ¿verdad? Entonces también ahí se desarrolla en mí cómo se enfrenta uno frente a la pieza, en este caso un texto, ¿verdad? Desde dónde la miro, desde dónde la leo, desde dónde la reflexiono, desde dónde saco afuera las capas de significación a través de diferentes metodologías o marcos teóricos, etcétera, o posicionamientos. Entonces también ahí en la maestría de literatura me encuentro frente al concepto de crítica literaria y como creadora, ¿verdad? Un poco lo que les decía antes, no sé, en general eso es como tal vez mi llegada a esta palabra. Muchas gracias, Gretel. Y bueno, para terminar, queremos conocer la historia de Bernardo, que Bernardo obviamente nos está aportando aquí y lo invitamos porque nos está aportando un poco esa visión más academicista, ¿verdad? Por su propio trabajo y su educación, que nos trae a este lugar donde hay docencia y trabajo académico desde la crítica. Entonces, pero lo dejo para que nos cuente brevemente de qué se trata. Gracias. Buenas tardes a las personas que están viendo la cátedra y a las personas que estamos por acá compartiendo. Bueno, sí, en realidad yo no tengo como el oficio de crítico. En algún momento lo pensé, pero nunca lo desarrollé. Sí, digamos, como dice Tobías, me tropecé con la crítica en un curso de análisis del discurso, eh, donde, digamos, de las posibilidades que tenía para analizar, me pareció que era una buena idea tomar las críticas de Andrés Sáenz de un año completo y pues de ahí investigar cuáles eran los tópicos que desarrollaba y cómo era la relación entre esos tópicos que desarrollaba. Y ahí hubo como un primer acercamiento a lo que era esto, el discurso crítico. Posteriormente, se me asignó, me parece que un par de años, el curso de crítica teatral en la Escuela de Artes Dramáticas. Estuvimos ahí reflexionando sobre la composición de la crítica y el ejercicio de la persona crítica frente al momento, a la coyuntura que estaba viviendo, y cuáles podrían ser ciertas formas de enfrentar una crítica para el siglo XXI. Y si todavía era vigente la función de la crítica, que yo creo que es parte de lo que vamos a estar aquí discutiendo. Posteriormente hice como una sistematización de uno de esos procesos y fue un artículo publicado
en lo que sí me daba como la tarea de reflexionar un poco sobre ¿verdad? Sobre realizar la crítica y cómo facilitar una forma distinta desde la docencia para ver la crítica. Creo que ese ha sido como, ¿verdad? Como mi tránsito por el tema. Soy más bien una parte muy interesada como en observarla. Creo que hay como un montón de proyectos todavía inconclusos con respecto a la crítica, pero me parece un tema fascinante, eso sí. Muchas gracias, Bernardo. Y sí era importante para nosotros también tener ese lado reflexivo desde la academia, no la persona que dirige o hace o desarrolla estos procesos, sino quien los analiza a posteriori, un poco también para darle trascendencia, y me encanta esa palabra de la crítica del siglo XXI, ¿verdad? Creo que eso nos introduce en el siguiente tema, que es un poco la valoración del estado actual y bueno, empecemos con la palabra crítica, porque todos le dieron, la quisieron desestructurar inmediatamente de entrada. Tobías que inmediatamente la dice como crítica criterio, ¿verdad? Entonces, no hablo de la crítica, volvamos al término tradicional, que suponía una objetividad de la persona que estaba viendo esto, objetividad que entendemos hoy en día que no existió nunca, ni existe hoy en día, y que ya hoy en día no nos interesa engañarnos, ¿verdad? Sino que más bien habla de una total subjetividad desde este lugar, desde donde hablo, desde este punto de vista, quiero decir eso. Pero me llama poderosamente la atención y quisiera empezar por ahí con Gretel, que habla del término mediación de entrada. Yo tuve la oportunidad el año pasado de ir a uno de estos diálogos de espectadores y me pareció muy poderoso porque toda la relación que uno tiene con conceptos tradicionales de crítica es un discurso que me llega y que lo recibo. Y en diálogos de espectadores es totalmente lo opuesto, es una obligación mía como espectador de devolver al espectáculo lo que vi, lo que sentí, lo que pensé, lo que reflexioné, con además ejercicios muy específicos, muy dirigidos hacia algo, ¿verdad? Entonces había algo didáctico ahí, y en la que yo fui en particular muy interdisciplinario, ¿verdad? Porque había gente de diferentes lugares, aportando cosas muy distintas, ¿verdad? Entonces, me gustaría que le demos a este concepto de la mediación y cómo hoy en día podemos entenderlo ya diferente como algo que construye un discurso en lugar de un discurso que se recibe y se acepta o se rechaza o ni me interesa, sino que más bien aquí se está construyendo algo mucho más colectivo, comunitario. Gracias, Carlos. Tal vez me gustaría empezar con una pequeña cita de Luis Capnisser. Él es ensayista, crítico, eh, artista de las artes visuales, pero creo que funciona también para responder un poco a tu pregunta. Cuando él plantea qué es la mediación, él dice que se basa en compartir lo que no se sabe, en buscar en equipo aquellos problemas que pueden envolver lo que se presenta como una solución, en discutir qué preguntas viejas y nuevas generadas por lo que se ve. Gretel, perdón, pero parece que te muteaste. Ay, sí, pero sí se escuchó la cita. Si no, tengo que volver a La leer. cita sí. Sí, perfecto. No, a él lo encontré hace unos años y me pareció muy interesante porque además él igual es un bicho híbrido, ¿verdad? Que no solamente es artista, es curador, ¿verdad? Sino que también es pedagogo. Él trabaja mucho en lo que es la pedagogía artística. Entonces tal vez me siento identificada porque tal vez la palabra mediación yo la afronto desde el lugar que vos lo vistes porque también he vivido ese rol de la docencia, ¿verdad? Y de alguna manera quienes hemos sido personas docentes, hemos aprendido desde que estamos en dando clases a generar puentes. Y eso es lo que yo entiendo como mediación. La mediación como la posibilidad de generar puentes entre una comunidad, que en nuestro caso sería el público, las personas espectadoras, y un problema, ¿verdad? Un problema en la comunidad, pero en el caso nuestro en específico, la obra, el espectáculo teatral. Entonces, partiendo desde esa idea de que yo más bien juego el rol de un puente, yo no soy la voz. Bueno, creo que aquí nadie lo piensa desde ahí, pero digamos, uno no es la voz que le aclara a los espectadores qué es lo que deben entender por ese espectáculo teatral. Uno lo que hace, o por lo menos yo, es intentar generar experiencias
ejercicios, preguntas activadoras. A mí me gusta mucho trabajar bajo la idea de pregunta o problema para que las personas espectadoras puedan desarrollar eso que está ahí, ¿verdad? Yo creo firmemente que la gente va y construye, bueno, es que es obvio lo que estoy diciendo, construye discurso, pensamiento, experiencia cuando se encuentra frente al espectáculo. Y yo lo único que hago es como encontrar esos canales para que las personas empiecen a activar esa reflexión y la saquen afuera de diferentes formas. Sea desde la palabra, sea desde el dibujo, sea desde cualquier cosa. En el caso de diálogo de espectadores es básicamente generando un espacio de reflexión colectivo, ¿verdad? Eh, y en mi caso, digamos, ¿cuál es, aparte del ejercicio de lo que les estoy diciendo, es cuando yo me encuentro frente a un espectáculo, empiezo a intentar desmenuzarlo, descomponerlo en conceptos o ideas que me parecen transversales. Yo planteo algunos de esos ejes que me parece interesante para discutir esa noche y a partir de ahí nos vamos montando para generar un diálogo colectivo. Entonces, lo que nos llevamos al final de una sesión de diálogo espectadores es algo que construimos de forma comunitaria, de forma colectiva, ¿verdad? Y no es solamente una voz que está llevando o está guiando la discusión sobre un espectáculo, porque claramente hay muchas formas de mirarlo, pero a veces sí es interesante que uno les plantee algunas ideas bases sobre las cuales empezar a discutir. Entonces, yo entiendo más la mediación como eso, como un puente entre una cosa, entre A y B, ¿verdad? Es como cuando uno se encuentra frente a un texto, ¿verdad? Lo interesante no es tanto lo que está en el texto en sí, sino es lo que está en la densidad entre quien lee y el texto. Ahí es donde pasa la cosa más sabrosa, lo que está en el medio. Pues lo mismo con un espectáculo. Lo rico no es tanto, por supuesto, el espectáculo es maravilloso y tal, pero es lo que está en el centro. Esa densidad que se va construyendo es lo más maravilloso. Entonces, mi rol de alguna manera es potenciar ese espacio de densidad para que vayan saliendo algunas ideas que vayamos construyendo de forma colectiva y colaborativa y nos llevemos esa idea que fue algo como compartido por todas, o también la idea de disentir, ¿verdad? Tampoco tener miedo a eso. Una sesión también puede ser no estar de acuerdo, pero ¿cómo justificamos eso no estar de acuerdo, ¿verdad? ¿Cómo lo construimos entre todos? Y pasar más allá, que yo entiendo que es lo primero que uno hace cuando, sobre todo con los estudiantes, ¿verdad? Pasar más allá del mero gusto. El gusto es una posibilidad, pero ¿qué hay más allá de solamente decir me gustó? ¿Verdad? ¿Cómo ir a capas más profundas? Es como hacer un ejercicio de arqueología del pensamiento. ¿Cómo ir más abajo de pensar por qué me pasa esto que me pasa? Hablemos un poco sobre eso. Hay cosas que no alcanza la palabra, eso es cierto. La palabra es limitada. Hay momentos en que uno solo dice, ah, yo sentí eso y está bien, pero de alguna manera también uno intenta de ir como desmontando eso que va pasando, ¿verdad? Irlo pensando, irlo compartiendo de forma colectiva. No sé si por ahí contesto un poco. Sí, claro, gracias. Y más bien ahora que decís esto del el espectador como quien construye discurso, me quisiera volver un poco a lo que dijo José al inicio y preguntarle más bien, porque evidentemente este espectador que construye discurso es un espectador diferente al espectador tradicional del teatro burgués, ¿verdad? Que recibe el discurso y lo desarrolla en ambientes privados, sino que aquí se devuelve un ambiente público, ¿verdad? A donde lo desarrolla y lo devuelve a los creadores. Y esa pregunta que hace José, que se hizo en un inicio de por qué no viene la gente o por qué sí va la gente, ¿verdad? Que es una pregunta muy válida que todos los creadores nos hacemos siempre, ¿verdad? Me llama la atención si ese viaje de escuela de espectadores a diálogos de espectadores tiene que ver con responder esa pregunta, con no enseñarle a la gente de qué se tratan las obras de teatro, sino venir a escuchar y recibir del público, ¿verdad? Generar el espacio donde ese discurso pueda ser transmitido y pueda ser un viaje de vuelta, ¿verdad? Eso es lo que siento donde veo ese viaje de escuela de espectadores a diálogos de espectadores y esa mediación que empieza a desarrollar Gretel desde el año pasado. Pero quisiera saber más bien, José, tu opinión en cómo es ese rol de la crítica actual y si estoy entendiendo bien como ese viaje del proyecto. Sí, ok. A ver, el proyecto Diálogos de Espectadores, que como bien lo mencionaron, inicia como una copia, intentando ser una copia del modelo Escuela de Espectadores, aunque bastante tropicalizada del inicio, debo admitir, ¿verdad? Porque dijimos claramente no podíamos hacer una copia al carbón de Dubati porque nadie es Dubati más que Dubati, entonces no era posible, pero digamos que
intentamos seguir su estructura, sus parámetros, hasta donde se pudo, ¿verdad? Eh, yo no tenía tanto problema con el concepto escuela desde el principio, inclusive antes de que esto se generara en el Centro Cultural de España, hubo otras iniciativas muy similares a estas, que se llamó el Café de los Espectadores o algo similar, ¿verdad? Donde también estuvo Tobías involucrado. Es decir, no estamos descubriendo el agua tibia ni empezando eso, sino ya ha habido esa inquietud, pero yo en particular al inicio no tenía tanta dificultad con este concepto. Sin embargo, cuando comenzó a caminar el asunto y sobre todo cuando caímos exclusivamente en teatro, en trabajar solo con teatro y dejamos de dar un poco tumbos entre artes visuales, música, danza y teatro, entendimos que efectivamente lo que estábamos planteando era un modelo que no funcionaba para nuestro contexto. Cuando uno llega a escuchar a Dubati, ese es el momento, ¿verdad? Escuchar al maestro y dejarse llenar por su sabiduría de la filosofía del teatro. Y uno dice, es impresionante, Dubati. Nosotros no somos Dubati y tampoco nos interesaba tanto como enseñar en el concepto más duro, ¿verdad? Como en la percepción más dura del concepto, sino que intentábamos, y lo poníamos desde el principio del proyecto, era como dotar de ciertas herramientas técnicas y teóricas para que la gente fuera al siguiente espectáculo con alguito más y que esos otros anteojos que encontró en una sesión de escuela de espectadores le sirvieran para ver ese espectáculo con otra mirada, sin descartar el gusto. Y ahora tal vez tengo un chance de reflexionar sobre el gusto que lo planteaba Gretel. Entonces, bueno, a partir de ahí fuimos un poco cambiando y entendiendo que la base de eso tiene que ser el diálogo, la conversación, un diálogo horizontal, un diálogo frente a frente, en donde se le restara a priori y con intención el protagonismo a las personas creadoras y las personas artistas, para que no nos volvamos otra vez una entrevista a quienes crearon, porque eso era muy sencillo como recurso, ¿verdad? Y era pedagógicamente tal vez un poco menos interesante. Lo hicimos así porque intentábamos ir descubriendo cuáles eran las herramientas y los mecanismos necesarios, pero ahí trasladamos de escuela de espectadores a diálogos escuela de espectadores. Ese fue el primer pequeño gran paso, digamos, para nosotros. Antecediendo diálogos a la escuela, digamos que hacíamos un posicionamiento político de cuál era el norte, hacia dónde iba el proyecto. Entre todas las transiciones, y he tenido la suerte que en las mediaciones me han acompañado gente muy interesante. Antes iniciamos con Tobías, evidentemente en teatro, pues estuvo Mario Fonseca, estuvo muy Arburola y ahora está Gretel. Cada persona, además, desde su propio quehacer, de su propio bagaje, le plantea retos al propio espacio. Y todas las mediaciones han sido completamente diferentes. Entonces, pero teniendo ya como punto de partida el diálogo, sí comenzamos a establecer inclusive acciones muchísimo más prácticas en cada una de las sesiones. Es decir, pasamos como de una cuestión más de entrevista principal a las personas espectadoras y después un periodo de preguntas para generar una conversación a un involucramiento desde el primer momento de las personas espectadoras. Eso además era un reto no solamente para nosotros como proyecto, para quien facilitaba, sino también para las propias personas espectadoras, ¿verdad? Es decir, ahí tiene que ver un poco con nuestra idiosincrasia de llegarnos a sentar, a escuchar y recibir como por ósmosis la bendición del conocimiento y a partir de ahí salir renovados y renovadas en el espíritu del saber, ¿verdad? Cosa que no pasaba. Entonces, generar que la gente se involucre, participe, no es nada sencillo, no es tan fácil como decirle pregunte y la gente se va a abrir en preguntas, porque eso no pasa. Y lo vemos nosotros en nuestra idiosincrasia, nuestra identidad además, porque esto no pasa en Argentina, no pasa en otros países. Luego, después de un poco de análisis y reflexión y también de los cambios, dijimos, bueno, ya la escuela efectivamente se está quedando muy atrás y ya eso que la gente pueda relacionar con escuela ya ni siquiera resuena en lo que estamos haciendo, ya no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo y ahí caímos en diálogos espectadores.
Y es muy interesante porque todavía no logro que la gente recuerde el nombre, es diálogos espectadores. La gente lo llama diálogos de espectadores, diálogos con el espectador. Y eso a mí me parece que sigue siendo un reto y lo tengo clavado en medio de la 100 porque es entender que el diálogo no se realiza con, el diálogo nace desde las personas espectadoras, ¿verdad? Y por eso se llaman diálogos espectadores, porque son esos mismos diálogos los que expectan. Entonces, resumen es, este proceso ha sido bastante pensado, el cambio de los nombres no ha sido tan gratuito, ¿verdad? Pero sí ha estado enfocado sobre todo a no darle voz a los espectadores, porque los espectadores y las espectadoras tienen voz, siempre la han tenido. El tema es cómo de alguna manera servimos de amplificador de esos criterios, de esas opiniones, de esos gustos o disgustos con respecto a lo que ve y sobre todo también cómo hacemos que las personas creadoras estén ahí de una manera bastante más receptiva para escuchar eso que tal vez no están preparadas para escuchar, ¿verdad? Como creador, en algún momento me he sentido interpelado por alguien que me dice, es que no me gustó nada de lo que hiciste. ¿Y cómo reacciono yo a eso? ¿Desde qué marco de humildad yo como creador reacciono a eso? Bueno, precisamente ese es como el objetivo de Diálogos Espectadores, generar ese espacio en donde cada quien pueda tener una opinión que sea fundamentada, llamado fundamentar digamos, a los recursos que tenga cada una de las personas, ¿verdad? Pero sobre todo que pueda ser muy honesta, muy sincera y con un espíritu constructivo, que finalmente para mí es como lo que debería tener la crítica, ¿verdad? Este espíritu constructivo y como decía Juan Ignacio García Garzón, el ejercicio debe ser un ejercicio de respeto y humildad, ¿verdad? Y creo que en esos dos criterios se ha basado también lo que hemos venido haciendo. Gracias, José. Interesante, a mí el proyecto me parece fascinante realmente porque está rompiendo varios paradigmas ahí dentro de la realidad costarricense a nivel de esta concepción del discurso de los espectadores, muy interesante. Voy ahora con Tobías y me gustaría saber, digo, aparte de dejarle que nos comente cómo valora el rol de la crítica y de la reflexión crítica hoy en día en Costa Rica, pero me llama poderosamente la atención que dijiste tú, es que en 2021 dejaste de elaborar ya para la nación, digamos, de forma frecuente y ahora tenés otro rol y que iniciaste un proceso de reflexión. Me llamaría poderosamente la atención saber si esa reflexión es de la crítica en general o también si fue de tu trabajo de escribiendo críticas para el periódico La Nación, ¿verdad? Porque entonces ha habido un chance de pensar y pensarse, ahora sí verme para atrás y decir qué hubo, qué fue, qué pasó, ¿verdad? Porque, y pasa en Costa Rica y pasa en muchas partes del mundo, que personas que han escrito, en especial para periódicos o para revistas especializadas, algún día alguien les publica todas sus críticas juntas y les pone una introducción muy bonita, pero no hay una reflexión crítica de qué pasó ahí, ¿verdad? Entonces, me gustaría saber si ya que vos mismo la estás haciendo, ¿cómo estás viendo eso y cómo te ves hoy en día, 2023? El teatro cambió, no sabemos qué tanto estamos viviéndolo, entonces en unos años sabremos qué cambió y qué no, pero ¿cómo ves ese rol hacia atrás? Me parece muy interesante esa posición en la que estás de reflexión. Carlos, tiras muchas líneas que son interesantísimas, cada una de ellas. Voy a tratar como de sintetizar e imbricarlas. Yo creo que para hacer un poco justicia también a este diálogo, en lo personal, tengo que delimitar lo que estoy aportando en el ámbito de la crítica teatral de medios de comunicación, que es lo que yo he realizado a lo largo de estos años. Yo no creo que exista la crítica de la misma forma en que no creo que exista el teatro como un fenómeno tan amplio, ¿verdad? Y tan indeterminado que termina convirtiéndose en nada en particular. Entonces, sí, el trabajo que yo realicé entre el 2014 y el 2021 tuvo un sesgo tremendo, y es que de alguna forma lo que yo producía era conocido en ese momento como la crítica.
Entonces, los problemas de la crítica teatral en Costa Rica eran los problemas de este servidor, eran los problemas particulares de esta productividad, que creo que de alguna forma hay algo terrible, que es el hecho de que esta escritura haya estado asociada a un medio tradicionalmente hegemónico. Y por extensión se asume y se piensa que la crítica teatral que se publicaba en el periódico La Nación es también hegemónica, poco dialógica y, digamos, con, de alguna forma, pretensiones totalizantes, cuando en realidad es algo que yo nunca pretendí ni he buscado de manera consciente. Entonces, dejando claro que yo trabajaba en un medio de comunicación, entonces tenía la obligatoriedad de que esa experiencia y esa reflexión terminaran en un producto comunicable. Que eso genera cierta rigidez, por supuesto, que limita las posibilidades de comunicabilidad porque es un medio escrito, impreso o virtual, pero literal, digamos, básicamente legible, totalmente de acuerdo. Entonces, hay una serie de limitaciones que claramente se rompen cuando cambia la plataforma. Entonces, si estamos hablando de una crítica teatral que se hace a partir de video, de audiovisual, o que se hace performativamente, que también podría ser absolutamente válido, de alguna forma expresar los síntomas que genera el consumo de un producto escénico, vamos a ver, no necesariamente le quita validez a este ejercicio. Yo diría que el problema de la práctica de la crítica en Costa Rica tiene que ver con la ausencia de una polifonía. El primero es el error de considerar que la crítica de la nación era la crítica y que ese es el paradigma al que hay que caerle, ¿verdad? Eso es reducir el fenómeno a una variable y asumir que la variable es todo el fenómeno. Tremendo error de aproximación. No entender que también hay otros actores institucionales, sociales, que tienen el potencial de participar en esta polifonía, pero que por algún motivo no lo han hecho. Hablo, por ejemplo, de las academias. La producción de las academias alrededor de los espectáculos en el día a día, en el trabajo, en el día a día, no voy a decir que es nula, porque podría estar cayendo en un tremendo error, pero es muy limitada. El periódico sí tenía la posibilidad de estar en el día a día de la actividad teatral, en el semana a semana. Y en estos años publicamos por lo menos de 25 a 30, inclusive más reseñas de espectáculos. Para sintetizar también lo que me planteabas sobre esta metacrítica, que sería el nombre, digamos, que se utiliza para hacer crítica de la crítica, o sea, la metacrítica, sin duda, después de 7 años de estar yendo a los teatros, empieza a darse uno cuenta de que, bueno, pues la existencia funciona en ciclos y la actividad artística también funciona en ciclos. Entonces, para decirlo de manera chistosa, en Costa Rica la vanguardia teatral se descubre como cada 3 años, ¿verdad? El realismo se pone de moda cada 4, el performance adquiere potencia absoluta, decae y vuelve a nacer, y cada vez que inicia el ciclo es la primera vez, ¿verdad? Cuando tenemos mucho más de 100 años de haber pasado por las vanguardias más radicales de la experimentación teatral, donde todavía hace 2 años decíamos, ¡qué maravilla! Se está haciendo, se está utilizando la pantalla para mostrar teatro, lo cual también tiene ya su larga data. Pero entonces cuando me voy dando cuenta de que empiezo a ver la misma obra representada, no solo en el sentido escénico, sino representada casi que de la misma manera en que la vi años atrás, yo digo, bueno, yo creo que ya es también momento de ir haciendo un alto, porque esto que amo, digamos, está entrando en una pequeña crisis. También me voy dando cuenta de que hay momentos en que como ser humano, productor de textos con obligatoriedad semanal, a veces caigo en la receta. Y yo mismo analizo en mi caso particular que esa magia y ese encanto inicial, ese descubrimiento, está retado por la costumbre de estar escribiendo con un tamaño que ya prácticamente te permite estructurar y saber qué vas a escribir antes de que suceda. Y eso es bastante aburrido para alguien que disfruta la escritura como yo. O sea, si vos no podés escribir
sin sorpresa, entonces es mejor detenerse. Y creo que el último espectáculo que reseñé, que fue el de Henrietta, el musical, que me encantó que fuera el último porque fue bastante polémico, me llevó a decir, es un momento de hacer un alto, es un momento de reconsiderar si de verdad vale la pena seguir en esta vía o si de repente hay más posibilidad de trabajo colaborando, ¿verdad? Co-construyendo con agrupaciones y proyectos, y ese es el camino que he decidido. Parar un poco la crítica o la crítica teatral de medios, porque en todo caso los medios también están reduciendo no solo la cobertura de actividades teatrales, que antes teníamos todos los días de la semana noticias sobre teatro, ahora con suerte una vez a la semana, ¿verdad? Y parte de lo que yo hacía, Carlos, tenía que ver con el hecho de que para mí, como practicante del teatro, mi crítica en una plana impresa era un espacio que yo le estaba robando a las producciones de Hollywood o al mainstream en general. Para mí era una batalla política que en el periódico La Nación apareciera una columna sobre un espectáculo independiente. Y en eso, digamos, sí puedo darme una palmadita en el hombro de que nunca, digamos, me casé con espectáculos hegemónicos, mainstream, de multitudes, sino que le aposté también a espectáculos de 10 espectadores por función, ¿verdad? Y en ese sentido, creo que sí, en esa productividad de varios años, hay un recorrido por lo que se ha hecho en Costa Rica. Pero también el formato y las condiciones de lo que veía y las condiciones de producción en síntesis me hicieron pensar que valía la pena intentar otras posibilidades de aproximación, y ahora disfruto del teatro como espectador sin obligatoriedad de llegar a la casa a escribir. Gracias, Tobías. Ahora Sí. que Tobías pone sobre la palestra, bueno, estas formas de producción que están cambiando muy rápidamente, evidentemente porque la pandemia que acabamos de pasar nos obligó y estamos como aterrizando todavía después de ella, y la gente que está haciendo teatro todavía lo siente que no hemos aterrizado, o que tal vez aterrizamos y no sabemos a dónde. Pero sí hay algo que trae que es muy interesante, y es el rol de la academia, ¿verdad? Y tenemos academias que tienen un rol tradicional y academias que tratan de tener un rol más sui generis o diferente, o que tratan de tener diferentes espacios. Y por eso aquí traigo a Bernardo, que dentro de su trabajo académico, ¿verdad?, ha hecho algo que tradicionalmente hace la academia, que es una reflexión posterior de fenómenos, por ejemplo, a través del análisis del discurso, que analiza críticas, en ese caso, en su artículo que analiza el trabajo de Andrés Sáenz, pero que no solo lo deja ahí, sino que es un trabajo reflexivo que viaja hacia la docencia, ¿verdad? O sea, y el concepto de la crítica del siglo XXI, ¿cómo le enseño a las personas de teatro que estoy formando para que empiecen a hacer teatro en las décadas por venir? ¿Qué es la crítica? ¿Qué fue la crítica? Entonces me gustaría saber si tu visión, Bernardo, de lo que es la crítica hoy en día tiene un viaje historiográfico, o si más bien tenés un viaje de donde se están cayendo todos los absolutos, ¿verdad? Y donde estos medios de producción han cambiado demasiado rápido, y si más bien se está en un lugar donde estamos averiguando nuevos conceptos, o qué es esa crítica o esa reflexión crítica desde hoy en día. Ok, wow. Bueno, me resulta difícil hablar en nombre de la academia, ¿verdad? En tanto que es bastante, digamos, es casi como una especie de mosaico, más que una cuestión absolutamente monolítica. Pero sí, claro que hay en su inicio un divorcio entre lo que sería la crítica más orientada hacia las posibles personas espectadoras, y que a veces se le llama crítica periodística, frente a la otra que sería, digamos, mucho más académica, y se le pone ese adjetivo. Este, y que claramente implicaba también una especie de divorcio entre dos posibles audiencias. Eh, a mí, digamos, ahora ¿verdad? Que estaba exponiendo Gretel y también José sobre diálogos espectadores, espero decirlo bien, eh,
Me pareció que no solo tenía que ver con el arte, sino que tenía una fuerte dimensión política. Aprender no tanto sobre qué decir, sino decir, o sea, poder entrar en diálogo en este país implica ya cambiar completamente el cómo nos relacionamos, ¿verdad? El cómo construimos sociedad y Estado eventualmente. Y que yo creo que es una cosa importantísima y creo que no es posible establecer formas de entrarle al trabajo crítico si antes no existe como digamos, ese primer momento de tener la posibilidad de encontrarnos y, como decía José, estar abiertos a recibir, o sea, ser receptivos frente a lo que acontece desde el punto de vista de quienes espectan o las audiencias. Y creo que, digamos, por lo menos en el contexto del curso, poder establecer cuáles eran como reglas para escribir y también para recibir lo que se escribía era una cosa importantísima, porque no podía ser desde, digamos, desde la hostilidad o desde el debate violento que en otros momentos podía uno identificar en las páginas de los periódicos, sino que precisamente tenía que ser desde un ánimo donde se está cooperando. O sea, yo creo que el trabajo que se hace en el Centro Cultural de España no quita la necesidad también del otro oficio, que es el oficio de la mirada experta. ¿Verdad? Y creo que también es importante que existan las dos funciones, o inclusive tres o cuatro, ¿verdad? Las que se puedan identificar. No sé si me faltó algo. Gracias. Ok. No, 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 muy Bueno, bien. ok. Quería agarrar esto porque ha habido mucha mención al hecho político, ¿verdad? Y a la visión política y al punto de vista que tenemos, ya sea, como lo mencionaba Tobias, dentro de un medio de comunicación hegemónico, cómo le robo algo para que aquí aparezca esta mención, ¿verdad? Que si no, puede ser que no desaparezca, o que inclusive en el caso de La Nación, que tal vez los periodistas culturales no lo cubrían, pero por lo menos había una crítica del espectáculo, ¿verdad? Que en algún momento llegó a pasar inclusive así. Pero aterrizamos en lo que proponían José y Gretel, pero que Bernardo lo establece como la dimensión política del diálogo, ¿verdad? Dejar al otro o a la otra, ¿verdad? Que hable y que entablemos una conversación, lo cual no es muy propio de nosotros los costarricenses, y José dio en el clavo cuando dijo que estábamos buscando el modelo que aterrizara en la idiosincrasia del costarricense, no para reproducirla, sino para más bien generar algo que no estábamos generando acá. Digamos que quisiera mover la conversación hacia adelante, y cuando digo hacia adelante es hacia futuro. Y una de las experiencias, yo justo actualmente, y por eso me pidieron que moderara, recibí de Bernardo el curso de crítica teatral en la Escuela de Artes Dramáticas. Y una de las cosas que hice es no pedirle a los estudiantes formatos específicos de crítica. Más bien les di bases teóricas para que puedan entender cosas y ver cosas y relacionar cosas, y les pido que propongan ellos sus formatos, porque me llama poderosamente la atención que ya tenemos una generación que no conoce a Tobías Ovares como crítico de teatro, no como persona de teatro, sino como crítico. No lo leyeron o estaban muy jóvenes estudiando teatro y se les atravesó la pandemia y no pasaron por ahí, entonces no tienen esa referencia. O que van a diálogos de los espectadores y les llama la atención un día y otro no, y no son muy constantes necesariamente porque no les llama, porque es otra cosa lo que andan buscando. Entonces hay algo ahí, es la gente que va a generar esos cambios, ¿verdad? Hacia futuro, y que nos va a proponer cosas que tal vez ninguno de los que estamos aquí nos imaginamos, ¿verdad? Entonces me llama mucho la atención eso, pero bueno, se van a basar, como Tobías se basó en lo que recibió Andrés Sáenz, que había hecho una carrera de muchas décadas haciendo eso, o José se basa en la Escuela de Espectadores Inicial de Duati, ¿verdad? O sea, nos basamos en lo que ya está, y hay una genealogía que podemos cambiar, pero a la que pertenecemos. Entonces me gustaría saber la opinión de ustedes
de hacia dónde ven que se mueve esto. Yo sé que Escuela de Espectadores está cambiando muy rápidamente y tiene, pues, el formato permite muchos cambios, entonces puede fluctuar hacia lugares, no sé, en 2, 3 años puede estar en un lugar que hoy nadie se imagina. Pero me imagino, pienso que ustedes por lo menos están contemplando esa posibilidad. Todavía es que está en un momento de reflexión, ¿verdad? Que hacia dónde puede ir la crítica o la reflexión sobre espectáculos más adelante. Y porque Bernardo mismo lo propone, que tiene que ver con el concepto de polifonía que proponía Tobías antes, ¿verdad? Ahorita tenemos como algunos espacios, ¿verdad? Y uno reconoce que a veces Fernando Vinocur escribe cosas en un blog, Kyle Voss escribe cosas en un blog, las verbenas están tratando de desarrollar un concepto también de reflexión de espectadores un poquito diferente. O sea, las iniciativas están ahí y tratamos de que haya una polifonía y uno como que todos le ponemos como que le rezamos a cada una de estas iniciativas para que se sostengan porque esa polifonía es interesante. Y somos una generación similar todos que no crecimos con esa polifonía, ¿verdad? Que nos hizo falta, ¿verdad? Entonces, creo que la deseamos, como decía Bernardo. Entonces, mi pregunta o mi iniciativa ahora es más bien, ¿hacia dónde ven ustedes que se mueve esto? Si a solidificar algo que se está desarrollando, si a seguir cambiando, seguir evolucionando algo, o si estamos en una realidad tan líquida, como dice Bauman, que realmente nos vamos a tener que dejar ir con la corriente a ver a dónde nos agarramos. No sé si más bien voy al revés y voy a empezar con Bernardo, que siempre lo he dejado de último para que nos diga y que tiene más fresco todo para empezar a hablar de eso. Bueno, qué difícil hacer de pitonizo, al respecto. Eh, Creo que lo principal que hay que tomar en cuenta es cómo han cambiado las formas en las que las poblaciones consumen información. O sea, cómo se acercan a la realidad y eso nos habla de que posiblemente la cuestión de la crítica escrita, publicada, este, digamos, no necesariamente es algo que está llegando como a las generaciones más recientes que tienen otra forma de acercarse precisamente a la información o de enterarse de lo que está aconteciendo. Eso es terrible porque precisamente de repente cuesta mucho, si no es por la mediación ¿verdad? Del lenguaje, construir cierto tipo de complejidad sobre el objeto, pero al mismo tiempo crea una serie de oportunidades, o sea, de poder acceder incluso a la imagen, de poder utilizar de forma retórica la imagen para dar cuenta del sentido de la experiencia, que yo creo que en última instancia es ¿verdad? Lo que es medular en el ejercicio crítico. Eh, yo creo que sí, que habría que primero preguntarse de esas formas nuevas de consumo, de acceso a la realidad, para entender cómo también pueden existir cierto tipo de mediaciones, ¿verdad? Como plantea Gretel, ¿verdad? Para poderse decir una misma o mismo en el momento de dar cuenta de las experiencias. Sí, y ahora que decís eso, me salta la pregunta y los que nos toca eh, manejarnos, mediar con los jóvenes que están estudiando esto, ¿verdad? Vemos cómo el recurso es muy audiovisual, ¿verdad? El podcast que escuché, el video en YouTube que vi, ¿verdad? Y es menos escrito. Por una necesidad de inmediatez que tienen estas generaciones que es muy necesario. Entonces, ahora que Bernardo menciona esto, me surge la pregunta para tirársela a Gretel, porque un poco la dinámica que establecen diálogos espectadores tiene que ver con una búsqueda hacia una profundización del discurso. El público genera discurso, pero Gretel nos obliga como público a no quedarnos en un diálogo superficial, ¿verdad? Entonces, no sé si tiene que ver con la superficialidad de las relaciones de estas nuevas generaciones, ¿verdad? Donde todo es muy corto en caracteres, ¿verdad? Muy pequeño, videos de 1 minuto, o sea, mensajes que los obligan a ser superficiales o que les dan la posibilidad de ser superficiales en su comunicación
y si más bien estamos yendo hacia un trabajo o ellas estás buscando un trabajo que busque justamente alejarnos como espectadores de esa superficialidad de la inmediatez y sí, eso está bien, pero entrar en otro lugar donde podamos ir hacia seguir manteniendo discursos complejos de lo que se está creando y se está analizando. Bueno, antes de llegar a lo que vos decís, que no sé si lo puedo contestar, hay algo que me quedé pensando cuando escuché a Bernardo y también a Tobías. Lo digo como docente también de estudiantes que entran a la universidad primer año, ¿verdad? Yo doy un curso de apreciación de teatro y de taller de teatro en las diferentes generales de Rodrigo Facio y Turrialba. Y el primer problema con el que uno se encuentra es que ya la gente, ellos no ven teatro, ¿verdad? A ver, Bernardo tiene la labor de trabajar con la gente que ya está estudiando teatro y que decidió, ¿verdad? Pero digamos, ¿qué pasa cuando nos encontramos con gente tan joven? Yo les digo, a ver, levanten la mano, ¿cuántos han visto teatro? Y de 40, 3, 4, ¿verdad? 10 o 5 en la sede de Rodrigo Facio, pero en Turrialba, 1 o 2, ¿verdad? Entonces, estamos frente a un fenómeno que ellos se imaginan lo que se supone que es, porque lo han medio visto en algo, les llega, pero no lo han experimentado. Entonces, bueno, eso es fuertísimo, ¿verdad? Entonces me quedo también con la pregunta que dice Bernardo, ¿qué tipo de mediaciones pues, se demanda para estos nuevos contextos? ¿Verdad? Eso por un lado. Lo otro es, estamos frente a un cambio importante con este último chat que puede escribir textos, tesis y todo, ¿verdad? Otro problema, ¿verdad? O sea, la escritura de por sí es un tema complejo, ¿verdad? Si empezamos en términos de crítica escrita, ¿verdad? Primero lo mismo nosotros los artistas, que esa reflexión que lanza Tobías es muy importante. Nos da susto escribir todavía, no todos lo hacen. Sentimos todavía que la palabra, la escritura nos es como, no, ¿verdad? Como que nos da terror, como que le pertenece a otros y no a nosotros, ¿verdad? Y ahora con estas nuevas tecnologías, y no sé hacia dónde vamos, ¿verdad? Y cuando de pronto le hago la pregunta al chat, le digo, bueno, haceme una reflexión crítica sobre máquina. Y no sé, ¿verdad? Ya hay otro que lo resuelve, ¿verdad? También es un tema que me parece interesante que trae Bernardo. ¿Qué hacemos con estas nuevas tecnologías? Yo hago de tripas corazón en pensar qué ejercicios de mediación pueden funcionar, pero yo también yo soy de los años 70, o sea, yo nací con una, por más que me quiera meter en estas nuevas vainas, hay una forma que también esa mediación va a estar pasada por quién soy yo con esta edad, 47 años casi, ¿verdad? ¿Cómo puedo entrar a esos nuevos corporalidades, cuerpos, esas otras formas que efectivamente tienen esto que vos decís, que es la inmediatez, la gente le da más pereza leer ahora, y entonces esta idea de lectura, no solamente leer libros, sino de la posibilidad de leer fenómenos, también está haciendo otra, ¿verdad? Más inmediata, ¿qué es lo que me atrae? A veces tengo pereza, ahora, venía de Turrialba ahora, y a veces los chiquitos como que, ah, sí, profesor, es más limitada a veces las lecturas que hacen, bueno, y lo estoy diciendo como un juicio crítico, el rato no es más limitada, es otra forma que todavía tengo que aprender, ¿verdad? Esa es otra. Entonces, no sé, también desmontar la palabra superficie, yo lo dije porque, claro, yo estoy llena de juicio, mi cuerpo, ¿verdad? Pero también tal vez tenemos que empezar otras formas de superficie, ¿verdad? Tal vez a veces se logra ese ejercicio de arqueología hacia abajo, pero a veces tal vez es expander esa superficie con más diversidad, ¿verdad? Con más diversidad que implica todo esto que están diciendo, esas otras formas de tecnología, esas otras formas de mirada, ¿verdad? Porque la gente que llega a diálogo de espectadores es variada, algunas más cercana a nuestra edad, entonces tiene formas de diálogo más cercano a lo que nosotros pensamos que es más tío. Pero pues entonces, ¿cómo llegar también a esas otras formas de diálogo de gentes más jóvenes, ¿verdad? Donde tal vez no quieren hablar tanto, donde tal vez no quieren escribir de cierta forma. Entonces, ¿qué otras formas de escritura, qué otras formas de reflexión, qué otras formas de lectura invita estas nuevas generaciones? Ese es un reto, efectivamente. En mi caso, tal vez tengo la ventaja que sigo en contacto con gente joven, entonces eso tal vez me invita a ir, aunque es complicado para mí, ir viendo cómo puedo encontrar otras formas para frente a esos nuevos públicos, ¿verdad? No es fácil la tarea, o sea, José lo sabe, nosotros nos reunimos, mira, esta es la metodología, a veces funciona, a veces no, ¿verdad? Es una prueba y error todo el tiempo. Yo diría eso, que frente a tu pregunta, mi gran reto es cómo expandir la superficie, también cómo ir hacia abajo y hacia lo ancho, hacia abajo y hacia lo ancho. Eh, Cuando decía lo del gusto, el gusto es importante, por supuesto, yo no lo juzgo, pero también cómo quedar no solamente en la primera percepción,
O, si nos queremos quedar ahí, empezar a preguntarnos por qué nos pasa esto que nos pasa, ¿verdad? También esa es otra posibilidad. Si nos quedamos frente al gusto, bueno, está bien, pero ¿por qué me pasa esto que me pasa? Porque efectivamente como costarricenses nos da mucho susto equivocarnos, hablar, ¿verdad? No tenemos mucho ese ejercicio de reflexión crítica más colectiva, nos mata mucho el juicio, la mirada del otro, nos da miedo. Hay un imaginario todavía muy pegado en la jupa de lo que es la crítica, digo yo, una cultura más popular, ¿verdad? Se entiende la crítica como eso lo malo, ¿verdad? Cuando en realidad no es así, es más posicionarse frente al discurso, ¿verdad? ¿Por qué digo lo que digo? ¿Desde dónde lo digo? No es tampoco un ejercicio de intelectuales que tengas que leerte a los grandes autores para poder hablar, no, también puede ser un posicionamiento desde el yo, con lo que tengo, ¿verdad? Entonces también como desmontar toda esta idea del imaginario de lo que es la crítica y hacia dónde llevarla. No sé si respondí un poco lo que estabas diciendo. Sí, claro, claro. Ahora que Greta nos menciona eso de, y esa correlación con la gente joven que nos obliga a replantearnos muchas cosas, quería ver con Tobías, que tuvo la experiencia en un medio que en algún momento llamábamos tradicional de desarrollo, escribir, y él lo dice muy claro, me encanta escribir, al punto de que lo tuve que dejar porque ya no me llenaba la pasión, ya la escritura era automática y ya casi que buscaba la fórmula para cumplir la labor, ¿verdad? De hacerlo, y entonces ya decidió irse de ahí. Pero me queda la pregunta, por lo menos en Costa Rica, hacia futuro, ese tipo de manejo tradicional de escribir en un medio de comunicación tiene futuro, se puede replantear, se puede repensar de una forma distinta, o de plano estamos enterrándolo, dejándolo ir, porque realmente lo que nos está proponiendo los medios hacia futuro, ¿verdad? Es mucho más rico, más interesante, o por lo menos más adecuado a las nuevas generaciones, y tal vez en unos años la crítica escrita en un medio va a ser algo nada más de arqueología teatral, ¿verdad? Vamos a recordarlo como lo que se hacía, y somos aquella generación puente que lo vivió y lo vio morir y vio nacer lo nuevo. Tal vez es eso, ¿verdad? Pero entonces, ya que tuviste esa experiencia en tu cuerpo, en tu experiencia profesional, ¿cómo lo ves hacia adelante? Carlos, voy a decir algo que puede sonar polémico. En Costa Rica, publicar lo que uno piensa es revolucionario. Ajá. No importa de la manera, las herramientas, es ya revolucionario en sí mismo sentirse parte del capital simbólico y no solamente consumidor. Entonces, yo diría, un poco vinculando tu pregunta concreta con lo que venimos reflexionando, es que es hacia adelante la crítica cambiará en la medida en que cambie la forma en que pensamos. O sea, en realidad, llamémosle crítica teatral, crítica artística, crítica, no sé, de música, de artes visuales, de danza, lo que quieras. Es un ejercicio reflexivo que eventualmente tiene varias posibilidades de salida, herramientas de adquisición y también herramientas de expresión. Pero cambiará la crítica en la medida en que cambie el pensamiento, lo cual implica en qué medida las subjetividades se van transformando. Nos interesa de repente socializar y colectivizar, o de repente es más el disfrute de mi propia presencia en este mundo. Por lo tanto, lo que yo pienso me lo guardo para mí y lo dejo allí como parte de un capital propio. Creo que va a cambiar la crítica y el pensamiento en la medida en que las tecnologías modifiquen el neocórtex, que para mí es absolutamente visible, puesto que tengo un hijo de 5 años y puedo ver cómo de alguna forma los bípedos implumes vamos perdiendo la batalla frente a la seducción tecnológica. Es inevitable, los viejos cuentos de hadas ya no funcionan, ahora funcionan los minions. Y también qué tanto es importante para desarrollarnos como seres humanos el comunicar, el encontrar aquello que es común con los demás. Pero también no hemos dicho algo que es fundamental, la crítica como práctica generadora de signos también depende del lugar hacia donde vaya la práctica teatral. Entonces, la pregunta es no para dónde va la crítica, como si la crítica fuera para el norte y la actividad teatral o la práctica teatral para el sur, sino hacia dónde va
la representación o presentación, digámoslo más performáticamente, en términos de una práctica que supone un valor para la sociedad en la que se desarrolla. Porque para mí el problema no es de la crítica. Yo ni siquiera defendería la práctica crítica. A mí me encanta y la practicaba y la ejercía y efectivamente la incorporé, ¿verdad? Pero para mí el problema más bien tiene que ver desde el pensamiento crítico, preguntarnos qué tan necesario será el teatro. ¿Qué tan necesario será el teatro que estas nuevas generaciones agarren el autobús, salgan de noche, dejen la pantalla y se pongan a ver a otros seres humanos haciendo cosas, ¿verdad? Entonces, eso por ahí. Y finalmente también quería aportar otro tema. Yo pienso que ha habido, y lo voy a decir porque también me ha tocado sudarme en el escenario, entonces creo que puedo decirlo como intérprete, como persona intérprete, creo que hemos sido muy prepotentes las personas que hacemos arte de decirle a la crítica cómo tiene que ser, ¿verdad? Claro, hay cierta reciprocidad porque ciertas formas de hacer crítica siempre le han dicho a los artistas también cómo deben de ser. Entonces creo que ahí hay reciprocidad. Pero no debemos olvidar que cualquier productividad en el ámbito de la crítica se transforma inmediatamente en la historia del espectador. Y resulta que lo primero que nos dicen en cualquier academia, el primer día de clases de actuación, es que usted trabaja para el público, no para el director, no para el crítico, no para nadie más. Usted trabaja para el espectador. Y resulta que las personas espectadores no podemos dejar huella de nuestro paso por las butacas. Se nos censura, se nos acusa, se nos señala, se nos adjetiva, cuando en realidad estamos construyendo una historia de la expectación que aún está pendiente. Ahora se analiza teóricamente la expectación, pero ¿quién hace la historia de lo que hemos acompañado al fenómeno escénico a lo largo de estos miles de años? Ahí hemos estado cada día, cada noche, y sin embargo todavía no tenemos historia. Por eso cuando vos decís si las críticas sirven para hacer arqueología teatral, no. Yo pienso que el conjunto de cualquier expresión analítica o crítica de un fenómeno artístico es experiencia y testimonio de un sector constitutivo de esa propia práctica. Y por lo tanto no vale en términos de que reseñe el trabajo de los artistas, sino que vale en términos de que expone el pensamiento de quien observa. Porque de alguna forma, pensar que la crítica se hace, ¿verdad?, únicamente para poner en una especie de marco, enmarcar únicamente la actividad teatral, sería no entender que desde el lado de la butaca también hay una historia. Es una historia milenaria, hay un conocimiento que quizás no sea tan validado, que diríamos que es marginal. Y termino reforzando lo que dije al inicio. Si ya es marginal y revolucionario abrir la boca en Costa Rica y decir lo que uno piensa, por más delirante que sea uno, o por más coherente que uno pretenda ser, más lo es todavía hacerlo si uno no ha estado debajo de los reflectores del escenario, sino en la sombra de la butaca. Entonces, aunque suene un poco romanticón, ¿verdad?, y proselitista lo que estoy diciendo, en realidad también hay que validar que la expectación es la que le da finalmente sentido al hecho escénico y que por lo tanto ahí tiene que ir taco a taco. Es más, le estamos debiendo a la expectación publicaciones, le estamos debiendo a la expectación más reflexión, teorización, análisis académicos como lo que estaba planteando anterior Bernardo, y no únicamente analizar estos exabruptos analíticos como ejercicios de poder, ¿verdad?, porque sería también de alguna forma deslegitimar algo que también es valioso per se. Claro, y ahora que decís eso, Tobias, se me viene a la cabeza, no es el lugar para esta cátedra porque se nos iría la vida y se nos sería larguísimo, pero es interesante que lo pensemos para más adelante, porque por ejemplo la teoría de la recepción tiene todo un viaje historiográfico, ¿verdad? Muy interesante que en Costa Rica no lo estamos haciendo, o sea, tiene metodología para hacer esa historiografía del espectador. Que por ejemplo hacen cosas con Brecht y con el teatro alemán, que son donde más se desarrolla el teatro expresionista alemán, muy interesante de cómo era ese público y cómo recibían eso. Que ahí hay un campo casi virgen en Costa Rica, ¿verdad?, para entrar. Pero me introducís algo
quisiera cerrarlo con José y que tiene que ver con ese archivo que está ahí y que a veces no le damos la trascendencia, ¿verdad? Y que nadie lo hizo a propósito, pero que la crítica escrita queda como un archivo que se puede consultar y a veces en algunos momentos históricos el único o de los pocos, lo cual es un poco complejo de manejar cuando se investiga. Pero José ahora que está haciendo diálogos espectadores y que le está dando poder de comunicación a las personas que espectan, ¿verdad? A otro nivel, quería preguntar, José, si cómo lo ves hacia adelante en el sentido de no solo de cómo vaya cambiando el formato, que me alegra que el formato tenga un carácter un poco abierto y que se haya podido acomodar en poco tiempo a las variables que necesitaban para seguir existiendo, sino cómo ves esta información que está dando de vuelta a los espectadores, ¿verdad? ¿Cómo ves todo esto en el sentido de cómo el proyecto lo quiere manejar? Esto es algo que va a quedar, que hay una forma de analizarlo o se está pensando en formas de analizarlo a futuro o de guardarlo en publicaciones o en espacios que queden archivados o si quiere ser un juego más bien más libre o si una cosa que yo valoro mucho que es también decir, no sé, porque estamos en un momento en donde no hemos aterrizado, donde siento que estoy caminando en fango y todavía no sé qué va a pasar con todo esto. Necesitamos años o tiempo que pase para hacer algo valioso, ¿verdad? Ahorita estamos en el desconocimiento de qué se puede hacer con eso. ¿Cómo lo ves ahorita y cómo lo ves hacia adelante? Porque esa voz de los espectadores está ahí, está fuerte y es muy útil, pero entonces, ¿cómo manejar esto? ¿Cómo trabajar con esto? Bueno, eso es una gran papa caliente. Sin embargo, uno de los retos de este año precisamente es hacer como un primer corte, por llamarlo de alguna manera, de la experiencia, de estos primeros años de experiencia para poder mirar atrás y ver por qué hicimos eso que hicimos, cómo se nos ocurrió semejante cosa en tal momento. Eh, ¿Cuál es el valor que le estamos aportando a la sociedad costarricense y al sector teatral eh, como proyecto que yo en el fondo de mi corazón espero que haya algún valor? Creo que existe, pero si me preguntas ahora cuál es ese valor, no te lo puedo explicar porque todavía sigue siendo ese fango un poco amorfo en donde llegar a esas conclusiones me parece muy precipitado todavía y todavía no tengo los elementos suficientes para hacerlo, pero tengo una convicción de que sí hemos avanzado en algo. Entonces, la idea sería este año poder hacer un estudio más a profundidad sobre este primer bloque de experiencia, esos primeros años, ¿verdad? Que, que tendrá como varios contenidos y como varias aproximaciones, uno más historiográfico, uno más como histórico, ¿verdad? Y sobre todo lo que me interesa mucho es poder tomar esas 2 o 3 personas, que eso es un tema al que no le podemos entrar, pero 2 o 3 personas que se han mantenido de manera constante como participantes de este espacio llamado ahora Diálogos Espectadores en los últimos 5 o 6 años, que se han sido literalmente contados con los dedos de mi mano y me sobran, pero que han tenido esa experiencia y que han pasado por estos cambios y que nos han demandado cosas y que nos han planteado necesidades y que nos han planteado también ideas de por dónde caminar. Entonces, porque sería una traición de discurso que yo plantee, me siente escribir un documento sin tener la voz de las personas que son las protagonistas de este espacio, ¿verdad? Entonces, espero lograr este año tener algo así para que sirva un poco también en la reflexión. eh, pero bueno, es todo un trabajo también muy complicado. Y antes de terminar, perdón, es que hay varias cosas que quisiera mencionar que yo creo que el plantear, bueno, a futuro, ¿cómo está el asunto? Yo creo que es fundamental, y eso lo conversaba con Tobias hace mucho tiempo, que entre más diversos sean las teatralidades con las que estamos conviviendo, es obligatorio que sean así de diversas y muchísimas en número los tipos o los abordajes de crítica que tengamos. Yo quisiera que exista la crítica feminista dura, que exista la crítica política dura, que exista la crítica católica dura, que exista realmente sin ningún amago, que no sea paños tibios,
¿verdad? Que haya un posicionamiento en donde decir, vamos a mirar esto desde este lente y uno respeta por completo, aunque no compartas eso, ¿verdad? Porque ahí es efectivamente donde puedes comenzar a ver posiciones. Claro, eso es un riesgo, porque, ¿verdad? Eso es como lo que decía Tobias de escribir y hacer un acto revolucionario, es posicionarte frente a la gente, y eso sabemos que en esta sociedad es muy complicada, pero diversidad de teatralidades tiene que ir ligada necesariamente a una diversidad de abordajes críticos. Yo creo que ponémonos nosotros también en el Centro Cultural, en Diálogos Espectadores, el año pasado incluimos un nuevo elemento de cambio que para mí al principio sentía como que era un retroceso, pero después, digamos que lo recibí con cariño, y es que efectivamente comenzamos a acercar a personas especialistas en crítica, nacionales y extranjeras, a que compartieran sus abordajes, sus mecanismos, sus herramientas con las personas que participan en diálogos espectadores, intentando que estas personas que participan escribieran sus críticas. Tuvimos una crítica mexicana que habla desde el feminismo. La crítica feminista es durísima, maravillosa, ¿verdad? Tobías nos acompañó también desde su visión, tuvimos a Javier Ibacache de Chile, y este año quisimos también hacer eso, porque entre más voces tengamos, más voces la gente puede escuchar. No sé si vamos a lograr algo de eso. O sea, al día de hoy no tenemos un conjunto de reseñas o críticas resultado de las personas que participaron en Diálogos Espectadores el año pasado, pero sé que hay material, pero la gente tal vez no se anima todavía a compartir. Pero incentivar o sembrar esa semillita de yo pudiera trasladar a blanco y negro mis reflexiones sobre ese espectáculo, me parece que es un punto importante. Con respecto al futuro, creo que no tenemos otra opción más que aceptar que el cambio es constante, ¿verdad? Y creo que desde Diálogos Espectadores yo tengo la suerte de tener una institución que me permite hacer golpes de timón bastante más rápido que uno lo tiene en la academia. Y yo creo que eso es una de las desventajas y uno de los retos que todavía tiene la academia, de irse acercando de manera más rápida y expedita a esos cambios de timón y salir un poco como de lo monolítico que puede ser. No es fácil porque son estructuras muy consolidadas y tal, pero es un reto que me parece que ustedes también como docentes pueden como incentivar un poco ese cambio. Y otra de las cosas que lo mencionaba un poco todavía, yo creo que el cambio de la crítica, no solamente tenemos que pensar en el cambio de la crítica, sino que lo que tenemos que pensar es qué está pasando con las personas espectadoras, cómo están cambiando esas personas espectadoras, cómo cambiamos nosotros y nosotras mismas, ¿verdad? Antes de la pandemia y después de la pandemia, el mundo efectivamente es completamente distinto. Yo todavía hoy, 3 años después de la pandemia recién cumplido, yo me sigo preguntando cuál es el modelo de gestión cultural que desde el Centro Cultural de España yo debo establecer o por dónde debo caminar, y no lo sé. Yo no puedo decir que retomar los modelos previos a la pandemia, aplicarlos hoy porque ya todo volvió a la normalidad, es efectivo, porque me estoy dando cuenta que no lo es, pero todavía no sé cómo preguntarle a la gente qué es lo que quiere y cómo lo quiere, porque probamos de todo, entonces que ahora todo sea transmitido, que todo sea por pegar Facebook, entonces la gente no quiere, pero queremos volver a la gente al encuentro, al convivio, al contacto, porque también es fundamental, porque creemos en eso, pero bueno, nos llegan 10 personas o en una nos llegan 400 personas, ¿verdad? Todavía es esa respuesta a qué modelo o modelos de gestión que están relacionados también con las prácticas teatrales, con las prácticas artísticas, con las prácticas institucionales y las académicas, todavía me parece que no es una pregunta que por lo menos para mí sigue estando en el aire, y que me atrevería a decir que la respuesta no va a estar pronto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo entendemos también nuestra práctica? Y esa práctica tiene que ver con cómo entendemos a esas personas que queremos tener como interlocutores, como esas personas espectadoras, ¿quiénes son? Cuando decimos, bueno, es que ahora a las personas jóvenes solo les interesa la inmediatez, ¿verdad? Yo o sea, entiendo lo que ustedes dicen y lo comparto en digamos, en una gran parte. Sin embargo, me pregunto, bueno, ¿qué es lo que está pasando para que eso suceda así? Eso suceda de esa manera. Es un contexto en el cual ya efectivamente comienza a haber un gap generacional, por lo menos de nosotros, en donde nos estamos quedando levemente atrás, porque uno comienza a conversar con los chicos y las chicas, digamos, estudiantes universitarios, y para ellos hay procesos muy profundos, muy importantes,
en sus vidas que pasan por un TikTok, que pasan por un WhatsApp, que pasan por Instagram, que pasan por una serie de redes sociales que no conocemos, ¿verdad? O que pasan por otros mundos en donde la virtualidad deja de ser una distancia, sino se convierte también en un nuevo espacio de encuentro, de intercambio, de comunicación, de ligue, por ejemplo. Entonces, creo que yo lo que sigo teniendo son grandes y grandes y grandes y grandes y grandes preguntas sin ninguna respuesta, pero lo que sí creo es que si no tenemos una disposición a entender que lo único claro, por lo menos desde mi punto de vista, ahora es el cambio constante y una disposición a, digamos, un poco en algún momento dejarse llevar por esas aguas del cambio, ver cómo las nadas y ver cómo salís medianamente vivo sin ahogarte, creo que va a ser mucho más difícil que podamos comenzar a dialogar, ¿verdad? Con estas nuevas personas espectadoras que nos están demandando como creadores de teatro y como gente relacionada con el hecho teatral, nos están demandando una serie como de recursos, como de aproximaciones, como de elementos que en este momento no tenemos. Y ya para cerrar, perdón, en octubre estuve en Barcelona en el primer Congreso de Espectadores de Teatro que se organizó, una cosa impresionante, con invitados de 50 países y tal. Y yo dije, lo primero que me dio fue mucha tranquilidad. El espectador teatral es igual en todo el mundo. Hay necesidades, ¿verdad? No es lo mismo que está pasando en Polonia, pasaba en Brasil, pasaba en Costa Rica, pasaba en Argentina, uno dice, sí, hay diferencias, pero la esencia de la persona espectadora es la misma y eso a mí me dio mucha tranquilidad. Pero por otro lado, también dije, bueno, si tenemos una cierta homogeneidad en el mundo entero, quiere decir que tenemos oportunidades importantes para comenzar a establecer puentes bastante más sólidos que no solamente atraigan público a las salas y que efectivamente se llenen las funciones y todo, sino que también comenzamos a crear una masa crítica en el buen sentido de la palabra que trascienda el hecho teatral y que se convierta en una masa crítica importante para la sociedad en la que vivimos. Gracias, José. Ya como estamos cerca del final por el formato que nos dan y el tiempo, yo quiero quedarme con algo que José recalcó, que lo mencionó Tobías y que alguien más estuvo por ahí, y es la labor que cada uno y cada uno de ustedes realiza como un acto revolucionario, ¿verdad? O sea, el tener una opinión seria, concreta o generar espacios para tener opinión hoy en día es un acto revolucionario, en especial en una sociedad donde las opiniones tratan de ser masificadas, ¿verdad? O tratan de ser adecuadas a ciertos discursos hegemónicos muy particulares. Entonces, esa idea de esa opinión, de ese discurso, ese criterio, que era lo que en algún momento Tobías también mencionó, y que José le da otro carácter, le da un carácter de quiero un discurso valiente, ¿verdad? O sea, un discurso que se sienta libre de ser feminista, de ser conservador, de ser católico, psicoanalítico o lo que sea, ¿verdad? O sea, esos discursos que puedan tener una opinión desde ahí, porque esa es mi perspectiva. Eh, y me quedo, donde les oía, me quedaba pensando hacia dónde nos llevaría esto. Bueno, inevitablemente nos llevaría hacia el diálogo, ¿verdad? Nos llevaría hacia la necesidad de dialogar, porque si mi discurso es valiente, pues muy poca o mucha gente me va a apoyar porque cree en mi discurso, pero no todo el mundo, ¿verdad? Entonces, indudablemente creo que el papel de esta reflexión crítica, no le podemos llamar crítica llama, pero por lo menos una reflexión crítica hacia el futuro tiene que ver con esa posibilidad de encontrarnos y de dialogar, escuchar esas diferentes, esa polifonía de voces que Bernardo y tu vida se relacionaban mucho, que es muy, muy, muy necesaria. No me queda nada más que agradecerles por esos actos revolucionarios que vienen haciendo desde hace mucho tiempo, pero sobre todo por acompañarnos hoy en esta cátedra. Agradecerle a Roberto que está con nosotros por generar este espacio que me parece vital y que como vimos quedaron más bien demasiadas cosas que dijimos hay que seguir e ir más adelante. La academia tiene espacios donde se puede dialogar sobre eso y hay otros que también hay que ojalá se sigan desarrollando y que ojalá que ahora volvimos de la pandemia, no volvimos a lo que había antes, sino que estamos volviendo a hacer cosas
que se nos permita dialogar mucho, porque en teatro nos faltan mucho esos espacios de diálogo. Diálogos espectadores lo genera y es muy bien. La Cátedra Sarástica está generando espacios, pero ojalá podamos multiplicar estos espacios y desarrollarlos. Muchísimas gracias a José, a Tobías, a Bernardo y a Gretel por acompañarnos y muchísimas gracias a Roberto por generar este espacio. Y esperamos que nos sigan acompañando como espectadores en las próximas cátedras que vamos a desarrollar. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por estar acá. Realmente ha sido un espacio de conversación muy rico, muy enriquecedor y que nos abre un panegírico bien vasto de cómo enfrentar el fenómeno de la crítica, el ejercicio de la crítica y la docencia sobre la crítica. Las gracias a ustedes porque sin sus aportes el espacio de la cátedra no sería nada. Entonces, gracias en nombre de la cátedra y a título personal por compartir con nosotros su tiempo y su conocimiento. Esperemos que otros espacios nos vuelvan a unir. Muchísimas gracias y que tengan una feliz noche. Hasta luego.